Padre Santo, Señor, te damos gracias por el privilegio de poder abrir y escuchar tu palabra en esta tarde, Señor. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú me uses con poder para la gloria de tu nombre, para traer esta palabra que traiga ánimo, Señor, a todos nuestros hermanos. Pedimos a todos, Señor, los que están sufriendo, Señor, temor, están sufriendo, Señor, algún sufrimiento psicológico, Padre, por las circunstancias, Señor, que están pasando en estos tiempos. Pedimos, Padre, que esta palabra de esta tarde, Señor, traiga fortaleza a sus corazones, Padre. Y que, Señor, tú uses esta palabra para traer unión en tu pueblo. Y que, Señor, tú te glorifiques poderosamente en nuestras vidas, Señor. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. En esta tarde, hermanos, quisiera seguir sobre el estudio que empezamos hace 2 semanas sobre la armadura de Dios. Vamos a estar hablando sobre la armadura de Dios y esta va a ser la tercera parte de ese estudio que hemos empezado. Hemos visto, hermanos, que Dios nos ha dado a nosotros herramientas para que nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro espíritu y nuestra alma sea protegida y nos podamos mantener firmes en cualquier momento. Dios no nos ha dejado sin herramientas, no nos ha dejado sin armamentos para nosotros poder enfrentar todo momento y toda circunstancia. Habíamos visto, hermanos, en este estudio, que si nosotros como cristianos queremos caminar en victoria en todo tiempo, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. De todas las verdades que Dios nos ha revelado, tenemos que caminar en ellas. La armadura de Dios no es opcional. No es algo que puedes decir, bueno, me voy a poner hoy y mañana no. Es algo que nosotros tenemos que cargar sobre nuestras vidas todos los días. Que tenemos que vestirnos de esa armadura y de la verdad de Dios todos los días. La Biblia nos habla, hermanos, del peligro. Cuando nosotros dejamos la guardia, cuando no caminamos en esta armadura y quitamos nuestra mirada de Dios y dejamos que otra cosa nos robe la mirada, nos robe y nos quite la atención y el enfoque de Dios. Nosotros leemos del rey David. La Biblia dice que David era un gran guerrero de Dios. Era un hombre que era conforme al corazón de Dios. Pero la Biblia dice que había un momento donde David se descuidó. Había un momento donde David decidió, en vez de ir a guerra, se decidió quedarse en su palacio para descansar. Tal vez David estaba cansado de luchar. Tal vez David, viendo que estaba ya envejeciendo, ya sus fuerzas no eran igual, dijo, bueno, voy a tomar, como dicen aquí en los Estados Unidos, un breakcito. Iba a tomar un tiempo de reposo. Y vemos que en ese momento donde David se descuidó, fue cuando el enemigo le pone esa trampa. Vemos que algo bien importante, hermanos, que mientras nosotros estemos en este mundo caído, nunca vamos a tener inmunidad total contra el pecado. Es decir, hermanos, que nunca vamos a ser demasiado espirituales, nunca vamos a ser demasiado maduros, que si nos descuidamos, no nos podamos caer en el pecado. Mientras vivamos en esta carne, mientras vivamos en este mundo caído, siempre va a existir en nosotros la propensidad al pecado si no nos cuidamos y si no nos guardamos. Y vemos, la Biblia dice que en vez de rey David ir a la batalla, en vez de rey David ir y ponerse el armamento, ir a luchar con su ejército, se quedó en su casa. Y mientras sus tropas estaban en el campo de la batalla, él se quedó relajándose en su palacio. Y la Biblia dice que David subió a su techo de su palacio y vio a una mujer bañándose. La Biblia dice que, hermanos, él cayó en la tentación, que él cayó en el pecado con esa mujer. Y vemos que por él descuidarse, no solamente cayó en el pecado, pero cayó en un ciclo de pecado.
donde empezó en adulterio y termina en el homicidio de un hombre. ¿Por qué? Porque el pecado nos lleva de profundidad a profundidad. Nos enterramos más y más. Y eso es lo que Él quiere, el enemigo. Él quiere que nosotros estemos en un hueco donde no podamos salir. Un hueco que suframos las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Pero Cristo vino a que nosotros seamos libres, a que nosotros caminemos en libertad. Pero el enemigo quiere que nosotros seamos esclavos al pecado. Y Él va a hacer todo lo que Él hace es para que nosotros volvamos a la esclavitud. Pero nosotros somos libres en Cristo Jesús y debemos de mantener nuestra mirada puesta en Él, pero cuando nos descuidamos, le damos oportunidad al enemigo para que nos lleve en ese ciclo del pecado. Por eso, hermanos, como cristianos, el mejor lugar que nos podemos mantener es en la batalla. Y mientras nosotros seguimos luchando, mientras nosotros decimos que vamos a seguir adelante, Dios nos va a dar la gracia suficiente para seguir batallando. Pero cuando nos cansamos y cuando decimos que ya no queremos seguir en ese camino, Satanás de repente nos va a enseñar otro camino que podamos llevar, otro camino que va a aparentar a ser bonito, pero es un camino de destrucción. Y es en el tiempo de prueba, hermanos, donde nos acercamos a Dios. A veces nosotros como humanos queremos buscar el lugar donde estemos tranquilos, pero verdaderamente somos hechos para estar en oposición, y es cuando recibimos oposición es que nosotros maduramos y aprendemos a humillarnos ante Dios. Aun cuando vemos las diferentes historias que nos fascina, vemos que la persona que pasa por lucha, la persona que pasa por oposición, es la persona que se va madurando, y es el carácter en esas películas que más fascina a las personas, porque son los que vencen. Tú eres llamado para ser más que vencedor. Y no somos aquí, hermanos, nosotros no estamos aquí para vivir vidas derrotadas, pero somos en Cristo Jesús más que vencedores. Y tenemos que caminar en esa verdad. Tenemos que ponernos la armadura de Dios para que venzamos, para que vivamos en la victoria contra el enemigo. Vemos a David, cuando vemos fueron los tiempos difíciles de David, los salmos más poderosos. En los tiempos que él estaba en las cuevas, en los tiempos que él estaba siendo perseguido, en el tiempo donde él estaba sufriendo, fueron los tiempos donde él creció más en su conocimiento con Dios. Y son los salmos que nosotros tomamos refugios en nuestros tiempos oscuros, que podamos resonar con Él, aún en el tiempo de su arrepentimiento, aún en los salmos de arrepentimiento, cuando David clama al Señor que lo sane, que lo limpie del pecado que él había hecho contra Jehová. Aún en eso podemos ver la intimidad que David tenía con Dios por esos tiempos difíciles. Y tenemos que cuidarnos. Cuando vemos aún la vida de David, después de que él pecó contra Dios, aunque él alcanzó misericordia de Dios, aunque Dios lo perdonó, vimos que las consecuencias del pecado siempre marcaron a él y a su familia. Que no solamente había perdido el hijo que nació de esa relación adúltera, pero también él vio como hubo destrucción en su familia, donde uno de sus hijos mató al otro, y hubo abuso en su familia. Y el pecado trae consecuencias, y por eso tenemos que cuidarnos, hermanos. Cuidarnos contra el pecado y caminar en santidad para que podamos experimentar la paz de Dios a todo momento. Dios nos manda a que nos pongamos toda la armadura de Dios. Porque si hay alguna pieza que nos hace falta, si hay alguna pieza que no te pones, siempre el enemigo va a aprovecharse de esa área en tu vida. Va a ser esa pieza que nos falta, que hará que nosotros tropecemos. Mira lo que dice la Escritura. Vamos a empezar de nuevo de Efesios capítulo 6, versículo 10. Y dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6, por los demás, hermanos míos,
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vemos aquí que de nuevo empezamos sobre la base de esta armadura. La base de la enseñanza que el apóstol Pablo nos hace en este capítulo está basado en el poder de Dios, en la fortaleza que viene del Señor y el poder de su fuerza. Tú y yo no podemos ganar la batalla en esta vida con nuestra propia inteligencia, con nuestra propia fuerza. Nosotros necesitamos la gracia de Dios para poder caminar en victoria, para poder obedecer a Dios, para que nuestros corazones hagan lo que es correcto, para pensar lo que es correcto, para caminar en rectitud y mantener nuestros ojos puestos en Dios, porque ese es el fin de todo, y es lo más importante que debemos hacer es seguir a Cristo Jesús, pero no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder de Dios, y la armadura de Dios está basada en esa fortaleza. Y vemos que la razón por qué Dios nos da eso es para que nosotros podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa palabra acechanza significa métodos, significa maquinaciones. El Satanás tiene su plan y él es bien inteligente. Él es bien astuto. Es más astuto que lo que nosotros sabemos y pensamos. A veces nosotros de cierta manera no le damos, no tenemos el conocimiento de qué tan astuto es el enemigo. Y por eso necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos discernimiento. Necesitamos las dádivas, los dones de Dios para poder caminar en poder. Y solo con la armadura de Dios nos podemos mantener firmes. Estamos viendo las maquinaciones del diablo en estos tiempos, las maquinaciones de mentira, las maquinaciones de temor, las maquinaciones de engañar a las personas. Necesitamos la armadura de Dios. Versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. La batalla en la cual nosotros, hermanos, nos encontramos es una batalla espiritual. No es contra sangre y carne, no es contra una persona, no es contra tu vecino, no es contra los demócratas o los republicanos, no es contra tu jefe, contra tu esposo o tu esposa. Son huestes espirituales que no podemos ver y que rodean todo este mundo para influenciar a los hombres a rebelarse contra Dios, a no someterse a la verdad de Dios, a que caminen en el pecado y llevarlos a la destrucción. La Biblia nos enseña en el libro de Daniel que detrás de los poderes de los gobiernos del mundo hay fuerzas espirituales que buscan influenciar a los líderes. Vemos, la Biblia nos enseña que hay poderes atrás de todas las naciones. Detrás de China hay un poder, detrás de Irán hay un poder, detrás de Corea del Norte hay un poder maligno. Y por eso tenemos que orar por nuestros líderes, orar que ellos escuchen la voz de Dios y que hagan lo que es justo, porque el enemigo, porque el diablo está buscando influenciarlos para que ellos hagan el mal y vayan contra la voluntad de Dios. Vemos hoy en día, hermanos, todo el alboroto que se está viendo en los Estados Unidos, en las calles, las personas que están quemando a negocios. Todo esto viene por el diablo que está alborotando a las masas para que haya rebelión, para que haya guerra civil en este país. Hay que orar, hermanos, que estos espíritus de rebeldía no tengan victoria en este país. Hay que orar, hermanos, que sea la afluencia del Espíritu Santo que esté sobre nuestra nación y no la de Satanás. Dice versículo 14, estad pues firmes. Vemos aquí que vuelve a decir de nuevo, estad firmes. Tú y yo, nuestro deber es estar firmes en donde Dios nos plantó.
Si tú has recibido la fe, si tú has recibido el Evangelio, tú eres llamado para mantenerte firme, para que seas como un árbol que aun cuando vengan las fuerzas de aire, como un huracán, que tú te mantengas parado, porque tú estás plantado en el Evangelio, porque tu fe es segura, porque tu fe es firme en la verdad de Dios. Y dice, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ya hablamos sobre lo que es el cinto de la verdad. Vemos que la verdad es lo más importante en la vida del cristiano. Jesús nos dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si tú quieres que tu mente sea libre, si tú quieres que tu corazón esté libre, conoce la verdad de Dios. No dejes que tu mente se quede, se medite en las cosas de este mundo, que no medite en las cosas que están pasando, que no medite en las circunstancias y el terror y la mortandad que anda en la calle, pero medita en la verdad de Dios. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, si tus hijos han creído en Jesús, es que Dios los protege y Dios te guarda a ti, y esa es la verdad sobre toda verdad, es la palabra de Dios. Aún más verdad que la realidad que tú estés pasando. Es verdad que el sufrimiento es real, pero más real es que estamos en Cristo Jesús y que nuestra eternidad está seguro en Él. Y cuando nosotros dejamos que esa verdad se manifieste en nuestros corazones, que nosotros nos aferremos a esa verdad, entonces somos libres de las mentiras del diablo. Somos libres del temor que el diablo quiere poner en nuestros corazones. Por eso la Biblia da tanta énfasis en nuestros pensamientos, en donde ponemos nuestra mente. Por eso la Biblia nos dice que debemos de pensar de las cosas buenas, de las cosas puras, de las cosas que sean verdad, de las cosas que sean de Dios. Tenemos que tener cuidado donde dejemos nuestras mentes que vayan. Tenemos que guardar y proteger que nuestros pensamientos no le demos lugar al diablo. No dejemos pensamientos de ansiedad que se mantengan en nuestras mentes. Vemos que todas las piezas de la armadura están basadas sobre la verdad de Dios. La sustancia de nuestra fe está basada en la verdad de Dios. Por eso es bien importante, hermanos. Había una prédica del pastor Isaac que él estaba diciendo que toda persona tiene fe. Toda la persona, aún los inconversos, aún los ateos, tienen fe en algo. Pero lo que importa no es la fe, sino en qué lo que es la sustancia de esa fe, en qué está basada en esa fe. Y lo que hace la diferencia al cristiano es que la palabra de Dios ha sido probada. Es que nuestra fe es verdadera, es que nuestra fe está puesta en el Dios que ha manifestado su poder, que su palabra ha sido probado. Se ha visto en la historia como Cristo vino y murió por nuestros pecados, como se había profetizado en las Escrituras. Nosotros nos paramos sobre la verdad, y esa verdad es la base de nuestra fe. Y por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios y lo que Dios ha dicho. Porque si tú no tienes la verdad en ti, si tú no conoces la verdad de la palabra de Dios, tú no vas a tener la armadura de Dios sobre tu vida, no vas a tener protección, tú vas a ser movido por todas las ondas de este mundo, vas a ser tirado de un lado para el otro, no vas a estar pisado sobre piedra sólida porque no conoces la verdad. Después la segunda cosa que vimos fue la coraza de la justicia. Vemos que la coraza protege el corazón, protege los órganos más importantes que están aquí en el área del abdomen. Y la coraza de justicia habla del caminar en santidad, de caminar en acuerdo de un corazón nuevo. La Biblia nos enseña que los que han puesto su fe en Jesús reciben un corazón nuevo. La Biblia llama eso que es nacer de nuevo. Ha sido completamente transformado. Y Dios nos llama a que esa transformación interna se manifieste en nuestra vida diaria, se manifieste en nuestro comportamiento. El apóstol Pablo nos dice que seamos imitadores de Él como Él es de Cristo. Debemos buscar ser como Jesús.
Debemos de que nuestro comportamiento, nuestros pensamientos sean conformes al carácter de Jesús. Y eso protege nuestra alma, protege nuestro corazón y protege nuestras vidas del pecado. El que camina en santidad se evita mucho sufrimiento en su vida, porque lo que trae sufrimiento es el pecado. Eso es verdad que pasamos por pruebas, es verdad que pasamos por dificultad y nuestra fe es probada, pero eso es bien diferente cuando estamos sufriendo por la consecuencia del pecado. Dice la palabra de Dios en el verso 15, Efesios 6:15, dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esto vimos la semana pasada, vimos el significado de estar calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Vimos que ridículo es cuando ver un soldado que tiene su coraza, tiene una espada, tiene su casco y está sin zapatos. Porque fácilmente, aunque tenga todas las armas que necesita, puede ser que pise en un lugar equivocado y ya terminó ahí. Y por eso vemos que los pies con los zapatos van ligados a esta enseñanza del evangelio. El evangelio es bien importante. La Biblia nos enseña que es la enseñanza más importante, la enseñanza central de toda la escritura, donde se une todas las doctrinas, es en el evangelio. Y por eso vemos que es la doctrina que más ataca el diablo. Es la doctrina que más ataca al enemigo. Hay libros sobre libros en la Biblia que son dedicados, la mayoría de su parte, al evangelio, para que nosotros entendamos lo que es, para que nosotros nos paremos por la verdad. Por eso vemos hoy en día, hermanos, muchos se han descarriado, porque no tienen el propio entendimiento de lo que es el evangelio. Vemos, muchos están volviendo a ideas, a la religión antigua, judaica, porque no conocen el evangelio, no están firmes en el evangelio. Y vemos que el evangelio va conectado con los pies, con nuestro caminar. La persona que conoce verdaderamente el evangelio camina seguro, camina con seguridad porque sabe que él es salvo, porque sabe que Cristo murió por él, porque sabe que su salvación está en Dios y puede caminar en esta vida sin temor, sabiendo que aunque le pase algo en esta vida, su alma está segura en Cristo Jesús. Vimos la semana pasada que el evangelio es tres cosas. Número uno, es una verdad doctrinal que debemos de conocer y anunciar. Y esa doctrina es que Cristo murió por nuestros pecados, como profetizaron las Escrituras, y que resucitó de los muertos al tercer día, como fue escrito en la palabra de Dios, como fue profetizado. Es una enseñanza importante de lo que Cristo hizo por nosotros, y es la razón por qué nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Es porque Cristo murió por nuestros pecados. Segundo, no solamente es una enseñanza, sino es un camino para vivir. Es decir, el evangelio se vive. Nosotros somos llamados a seguir a Jesús. Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. El llamado del cristiano es vivir una vida de humildad. Y el evangelio es el llamado a ir y entregarse a Dios y a buscarle a Él y a dar su espalda al mundo y seguir a hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas y en obediencia a Él. El evangelio también se vive. Número 3, por medio del evangelio recibimos la vida eterna. Dice 2 Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Vemos que por medio del evangelio viene la revelación de Dios y de la vida eterna. Y por eso es la doctrina que el diablo más ataca. Y tenemos que ponernos el apresto, ese conocimiento y este llamado, como cuando ponemos nuestros zapatos. Nadie camina o sale en la calle sin zapatos. Y igualmente nosotros tenemos que aguantar en nuestras vidas, aferrarnos de ese evangelio. Ahora vamos a Efesios 6:16 y vamos a estar viendo otra pieza de la armadura en esta noche.
Dice la palabra de Dios, Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Now, ahora vemos que esta pieza de armadura es bien diferente a las otras que habíamos visto anteriormente. Dice el apóstol, en adición a todas las piezas anteriores, hay que tomar el escudo de la fe. Ahora, eso es importante notar que el escudo es una pieza bien diferente a todo el tipo de las otras armaduras. Vemos que la coraza, la cinta de verdad, calzar los pies, esto habla de una vestidura. Sin embargo, vemos que el escudo es diferente, porque el escudo no es algo que te pones como una camisa, no es algo que te pones como una faja, no es algo que te pones como los zapatos, es algo que debes de tomar en tu brazo y tienes que agarrarlo y cargarlo contigo. Y esto es bien importante, hermanos, porque vemos que esto va ligado a lo que es la fe. Nosotros, la fe no es algo que tú ejerces porque sientes que quieres tener fe. Es algo que tienes que decidir. Es algo que tienes que hacerlo con la voluntad de tu corazón. Igualmente, así, un soldado toma ese escudo. Porque a cualquier momento que lo suelte, ya ese escudo no le sirve. Puede ser que un soldado tenga el mejor escudo. Que sea un escudo indestructible, impenetrable. Pero si no lo agarra, si no mantiene su mano puesta así, cuando esté en el tiempo de la batalla, si lo suelta, pierde la defensa que ese escudo le da. Y eso es bien importante, hermanos, en que nosotros en nuestra fe caminamos en ella no porque sentimos que debemos tener fe. Hay muchos hermanos en el cristianismo hoy que se guían por los sentimientos, que hoy se sienten mal, entonces no se sienten que son hijos de Dios porque están desanimados. No se sienten que son salvos porque están desanimados. Es lo que su fe en Dios es dictado no por lo que dice la palabra, sino por lo que se sienten. Y Satanás sabe eso. Y vemos que personas que siempre basan su estado espiritual por sus circunstancias, siempre están caídos y no maduran y se mantienen siempre en un estado infantil de fe, porque su fe no permanece. Su fe está basado en las circunstancias. Y vemos que la fe, nuestra fe, Dios lo ilustra como un escudo. Y dice que una de las herramientas del propósito de tu fe es para apagar los dardos de fuego del enemigo. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Dardos del fuego del maligno. Cuando dice dardos de fuego, podemos ver que son esas flechas, son como las flechas que tiraban los soldados en los tiempos antiguos. Y cuando esa flecha que está en fuego cae sobre el lugar donde estaba supuesto caer, empieza entonces el fuego a aumentarse y expandirse. Primeramente vemos que estos dardos de fuego habla de un ataque indirecto del diablo. Son ataques a distancia. Cuando uno tira una flecha, no es un ataque como si uno le está atacando al otro con una espada. Es uno que se usaba a distancia. Y vemos que la mayoría de los ataques del diablo en nuestras vidas son indirectas. Es decir, la mayoría de los ataques del diablo vienen por cosas externas que a veces es difícil distinguir su origen, el cual su efecto
se multiplica en mal a peor en nuestras vidas. Es decir, es pocas personas o es pocas veces que nosotros vamos a tener un enfrentamiento directamente con un demonio o directamente con Satanás. Vemos en la Biblia que la manera que Satanás opera es en la oscuridad. Mientras él puede mantenernos en ignorancia, mientras nosotros no nos demos cuenta que es él que nos está atacando, más poder y más efectivo son sus ataques. Te voy a dar un ejemplo. Llega tu esposo o la esposa a su trabajo y en su trabajo tiene un problema con un compañero o con un cliente, ¿verdad? Y se ofendió. Y eso le puso su corazón con algún enojo. Fue su corazón lleno con algún mal sentimiento contra ese cliente o contra ese compañero. Y vemos que bajo esa afluencia que estuvo esa persona, ese compañero, ese cliente que estaba bajo la influencia del enemigo, vino y ofendió a tu esposo o esposa. Y entonces tu esposo o esposa pasa el día molesto. Y lleva eso en su corazón. Ay, lo que me dijo o mira cómo me ofendió, o mira qué mal agradecido, tanto que ha hecho para ayudar a esta persona, y mira lo que me hace. Y empieza a sembrar en su corazón algún disgusto. Y vemos que entonces esa persona llega a su casa. Y de repente el esposo o la esposa en su casa le dice algo, tuvieron un malentendido, y porque ya su corazón está encendido con el enojo, explota. Y ahora ese problema que había empezado por la influencia de ese cliente o de ese compañero, ahora está afectando su hogar, ahora está afectando su relación en su matrimonio. De algo que había empezado en ese día, ahora se sigue aumentando el fuego y sigue afectando a diferentes áreas de nuestras vidas. Y lo que empezó el ataque en ese trabajo ahora se ha expandido a nuestro hogar. ¿Y qué pasa? En vez de culpar al diablo, en vez de conocer que la influencia atrás de esa persona era el enemigo, empezamos a culpar a las personas. Empezamos a culpar al cliente, empezamos a culpar al que nos ofendió. Nos empezamos a quejar de nuestro trabajo, empezamos a culpar a la esposa o el esposo. Y esa persona se empieza a quejar de su vida y de su circunstancia. Y después que eso sigue pasando día tras día o semana por semana, después se convierte eso en algo más profundo, donde ya esa persona empieza a sentir un gran disgusto con su vida, un gran disgusto con su trabajo, un gran disgusto en su matrimonio. Y es donde entonces ya la persona su corazón se empieza a abrir al pecado, en estar insatisfecho y estar desesperado. Y lo que empieza de algo pequeño, pues en su consistencia y en su constante ataque, termina llevando a esa persona a algo peor, porque no se lo entregó a Dios del principio. No se lo entregó a Dios del momento que sintió el veneno de rencor en su corazón. No se lo entregó a Dios, no vino a Dios y dejó que ese fuego se expanda y se siga expandiendo sin saber que la culpa y que fue el ataque del enemigo. Y estas son las circunstancias que abren a la persona a la destrucción, que abren a una persona al adulterio, que abren a la persona al vicio o hasta la hechicería. Hay ciertas personas que van y empiezan a buscar a los brujos porque quieren una resolución inmediata, porque han explotado y ya están cansados de las circunstancias que están pasando y no saben que el que está influyendo en su vida es Satanás. Cuando vemos cuando Satanás ataca a Adán y Eva, él triunfa contra Adán y Eva no cuando ellos comen de la fruta prohibida, sino cuando pudo plantar en sus corazones estar descontentos, estar desatisfecho con lo que Dios le había dado. Y vemos que por eso cuando
los ejércitos usaban esos dardos, esas flechas. Eran, no solamente era una en una, sino eran varias que tiraban para poder causar la máxima destrucción. Y así es el enemigo. Él te tira flecha por un lado, quiere ir a llegar a tu matrimonio, quiere llegar a tu familia, quiere poner algo en tu corazón para que alguna de esas dé. Y puede empezar el fuego en nuestros corazones o en nuestras mentes que nos quite la mirada de Dios. En el libro de Cantar de Cantares, Salomón nos pinta una ilustración de lo que es caminar en intimidad con Dios, de lo que es una relación, la iglesia con Jesús. Y vemos que en ese libro nos da un versículo importante de que le tenemos que dar importancia a las cosas pequeñas en nuestras vidas. En Cantar de Cantares, capítulo 2, versículo 15, dice eso, dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan al perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Está diciendo, cazadnos las zorras. Está diciendo, mira, estas zorras son pequeñas y a veces no aparentan, nadie es intimidado por una zorra, pero sin embargo puede causar mucha destrucción. Y lo que está diciendo aquí este versículo es que son las cosas pequeñas que nosotros soportamos en nuestras vidas, el pecado pequeño, que sigue y sigue, le seguimos dando oportunidad, que a fin de al cabo trae destrucción. Tu vida, mi vida es una viña. Nosotros somos llamados para dar fruto para la gloria de Dios. Pero las zorras, aun siendo pequeñas, pueden ir y arruinar todo lo que se ha creado en una vida. Por eso tenemos que poner atención a los detalles pequeños en nuestras vidas. Si hay una área que le estamos dando lugar al diablo, si hay una área que estamos permitiendo que no está en obediencia a Dios, que nos arrepintamos y que le entreguemos esa área al dominio de Dios. Los pecados que aparentan ser pequeños son los que traen más destrucción. Y son como los dardos de fuego que cuando pegan, hieren y sus efectos empiezan a expandirse. Es como cuando uno tiene una infección. Si uno no se cuida, si uno no pone antibiótico, esa infección puede acabar en una pudrición que hasta hay que cortar el brazo o la pierna porque ya no tiene remedio. Por eso es bien importante que pongamos atención al momento que el Espíritu Santo traiga a luz el pecado en nuestras vidas. Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe. ¿Qué es lo que es el escudo de la fe? ¿Por qué el apóstol usa la palabra escudo? Tal vez podamos decir porque él estaba viendo los soldados romanos y decidió usar el escudo como una ilustración de nuestra fe. Pero lo bien interesante, hermanos, es cuando nosotros empezamos a buscar las palabras y vemos precisamente la palabra escudo. Vemos que tiene mucho significado, no solamente en el Nuevo Testamento, pero en el Viejo Testamento. Y esto nos da luz al significado más profundo de lo que nos está diciendo el apóstol. Es bien interesante que la palabra escudo en el idioma griega, la palabra traducida escudo, también significa puerta. Por eso vemos que cuando el romano tenía ese escudo, parecía como si tenía encima de él, en su brazo, una puerta. Y la palabra griega para puerta es la misma palabra para escudo. Porque el escudo parece una puerta física. Y no creo que esto es por casualidad. Porque la defensa más grande que tú y yo tenemos es que tenemos una puerta abierta a la presencia de Dios. Nuestro
el apóstol dice, Romanos 8:31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La arma más poderosa, la defensa más grande que nosotros podemos tener es que Dios está a nuestro lado. Es que Dios está con nosotros. Podemos tomar refugio en Él en todo momento. Podemos descansar en quien Él es. Mira lo que dice Jesús en Juan 19. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Una de las cosas que si ves claramente, vas a ver que todas las piezas de la armadura de Dios hablan de Jesús. Dios no está glorificando aquí una pieza física. La persona que está glorificando en toda esta armadura es a Cristo Jesús. Porque toda pieza está basada en quien Él es. Habíamos visto el cinto de la verdad. Jesús dice que Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. La coraza de justicia, 1 Corintios 1:30 dice que Jesús es nuestra justificación, Él es nuestra justicia. Calzados los pies con el apresto del Evangelio, vemos que representa que la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el escudo de la fe es la presencia de Cristo en nuestra vida. Es Dios quien es nuestro escudo. Mire lo que dice, si buscamos la Biblia, vemos la primera vez que la Biblia usa la palabra escudo, se encuentra en Génesis capítulo 15. Y vamos a ver que el significado de la palabra escudo se usa consistente en todas las escrituras. Dice en Génesis capítulo 15, versículo 1, y este es cuando Dios se le aparece a Abraham después de una guerra, después de tener una victoria grande. Miren lo que Dios le dice a Abraham. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Yo soy tu escudo, le dice Dios a Abraham. Dios es el escudo de su pueblo. Cuando sientas los dardos del enemigo, cuando te encuentres en tiempos de prueba y de dificultad, tú puedes tomar refugio en la presencia de Dios. Y esto no es una anécdota. Esto no es simplemente palabras que no tienen ningún peso, pero sino es algo tangible que tú puedes experimentar a ese momento. Tú te puedes refugiar en su salvación. Tú te puedes refugiar en su gracia, en su carácter, en quien Él es. Te puedes refugiar en su perdón. Te puedes refugiar en que Él mora en ti si has puesto tu fe en Jesús. Te puedes refugiar en sus promesas. Te puedes refugiar en su poder. Y te puedes refugiar en su palabra. Mira lo que dice David en 2 Samuel 22:3. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Salmo 3:3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Salmo 28:7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confío, mi corazón y fue ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Dios es el escudo de su pueblo. Tenemos una puerta abierta a nuestro Dios y la defensa más grande que tú y yo tenemos en nuestras vidas es que Dios vela por nosotros. Y por eso se llama que es el escudo, pero no solamente el escudo, pero el escudo de la fe. Porque es algo que tú te tienes que agarrar. Tú te tienes que agarrar de esa verdad de que es Dios el que lucha por tu vida. Tú tienes que agarrarte de esa verdad
que estas promesas en su palabra son tuyas, porque has puesto tu fe en su Hijo Jesús. Eso no se hace por los sentimientos, se hace por fe. Se agarra. Y la Biblia nos da ejemplos, hermano, cuando leemos el libro de Hebreos, de todos los hombres que caminaron por fe. Nada de esa fe fue como la fe que se predica hoy en día, que es una fe que estás creyéndole a Dios, que te dé una mansión, que te dé un carro nuevo. Esa fe fue fe verdadera que aún enfrente de la oposición, aún enfrente de la persecución, no dejaron de poner su confianza en Dios. La palabra fe es sinónima con la palabra confianza, seguridad, certeza. Y vemos que el creer, aún la palabra creer, no es lo mismo que tener fe. Porque tú puedes creer algo, pero no lo vives. La Biblia nos enseña que la fe sin obras es muerta. Vemos que la fe se refleja en nuestro caminar, se refleja en la manera que nos comportamos, se refleja en nuestras acciones. Es una convicción. A veces decimos que tenemos fe, pero lo decimos por decir, porque no es una realidad en nuestras vidas. No lo creemos en nuestro corazón o no hemos tomado posesión de eso adentro de nosotros, sino lo decimos por decir. Pero siempre la vida y la prueba trae a luz si verdaderamente esa fe está basada en la verdad, si es esa fe algo genuino. Por eso es un escudo. Porque esa fe va a ser probada con esos ataques. Y si se quiebra, es porque no es fe verdadera. Pero si es verdaderamente su confianza en Dios, si es verdaderamente su fe en su palabra, no hay nada que pueda penetrar esa protección que el Señor tiene con usted, que tiene en mi vida. Pero tiene que ser una realidad. Tienes que agarrarte de ese escudo con tu voluntad. Tienes que decir, Señor, estas cosas están pasando en mi vida, estas cosas están pasando en el mundo, pero yo escojo a poner mi confianza en tu palabra y en que tú estás conmigo. Yo rehúso en darle lugar al temor en mi vida. Yo rechazo darle tiempo o lugar en mi mente. ¿Qué será o qué no será? Pero tu palabra es la verdad que yo confío. Y si tu palabra dice que tú estás conmigo, si tu palabra dice que en ti estoy escondido, si tu palabra dice que yo estoy sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, si tu palabra dice que nada me puede separar del amor de Cristo, en eso yo confío. En eso yo confío. Nuestro escudo es Cristo Jesús. En Él tenemos protección y Él es la puerta a la presencia de Dios y Él es nuestra protección a todo momento. Vemos que ese escudo representa a Dios con su pueblo, a Dios protegiendo y guardando a nuestras vidas en este mundo. Y vemos que si el escudo tiene que ver con la persona de Cristo, la Biblia dice que como la iglesia nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y es decir que de cierta manera es bien importante la unión de la iglesia. Si nosotros tenemos protección en Cristo, también esa protección se extiende a su cuerpo. Y hay una protección bien importante que nosotros recibimos cuando somos parte de la iglesia, cuando somos unidos a la iglesia, cuando estamos unidos al cuerpo de Cristo. Es bien interesante, hermanos, el ejército romano tenía una formación militar que fue una formación que le dio éxito en la mayoría de todas las guerras que ellos tuvieron, que está ahora en la pantalla.
Es una formación que se llama la formación tortuga. Y es porque se unen los escudos de todos los soldados para hacer lo que parece ser una tortuga, y tenían protección a todos los lados. Y vemos que tanto como hicieron estos soldados, es importante la unión del cuerpo de Cristo. Cuando el cuerpo está junto, cuando el cuerpo de Cristo está unido, hay una protección que viene sobre nosotros. Por eso la Biblia nos dice que debemos exhortarnos, debemos animarnos, debemos de provocar los unos a los otros al amor y a la fe. Porque siempre estamos siendo bombardeados por mentiras, por ansiedad, por cosas que nos quieren poner temor. Y a veces necesitamos a alguien que nos diga, oh hermano, mira lo que Dios ha hecho, mira lo que dice su palabra. Mira cómo, acuérdate cómo Dios te ayudó en tal y tal momento en tu vida. Acuérdate cuando Dios te había liberado de esta circunstancia. Y uno empieza a decir, oh, wow, sí, ahora sí me acuerdo. Qué bueno es el Señor, y voy a poner mi confianza en Él. Yo me acuerdo en ese tiempo que estaba necesitado, y empieza a la fe engrandecer en tu vida. Por eso es importante la unión de los hermanos y la iglesia. Asimismo, como debemos de usar el escudo para protegernos, la comunión individual, es importante la comunión corporal de la iglesia. Es importante ser parte del cuerpo de Cristo. Y hay muchos cristianos hoy en día que dicen, bueno, yo soy cristiano, yo desde mi casa yo alabo a Dios, y en realidad no tengo que compartir en una iglesia, pero la verdad es que no saben la bendición que se están perdiendo. No es que ellos no puedan, no van a ser bendecidos por Dios, no es que Dios no los va a proteger, pero nunca van a poder verdaderamente experimentar la bendición completa de Dios. Porque hay una razón por qué Dios te pone en un cuerpo. Siempre te va a poner en una iglesia donde las personas son diferentes a ti. ¿Para qué? Para que te ayude a la santidad, para que te ayude a amar más allá de esas personas que te hagan sentir bien, que te sientas cómodo, que te sientas que estás en acuerdo con ellos, o tienes una personalidad que van juntos. Dios a veces te pone con personas que vas a chocar, para que aprendas a amar, para que aprendas a caminar en el carácter de Cristo Jesús, para que aprendas a tener victoria sobre la carne. Por eso la iglesia es una herramienta bien grande que Dios usa para ayudarnos a que caminemos en la santidad. Y siempre va a ser personas que a veces son opuestos a nuestra personalidad. Cuando Cristo escoge a sus discípulos, vemos que todos los discípulos venían de diferentes lugares, tenían diferentes oficios, y por seguro tenían diferentes personalidades que eran opuestas el uno al otro. Pero ellos aprendieron, después que Dios los transformó, que después que Cristo los transforma, después que ellos vienen a verdaderamente entender, se unen, y vemos cómo la iglesia sale y nace de esa unión que viene por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos protección en el cuerpo de Cristo. Hay personas que en estos días toman refugio en el dinero, o toman refugio en la ciencia, y hemos visto como nada de eso puede proteger o puede guardar verdaderamente una persona. ¿Cuántos ricos no han muerto por la mortandad? No han sido afectados por el virus porque no hay nada que puedes hacer para comprarte la vida. Es solamente Dios el único que nos puede proteger. Es solamente Cristo Jesús que nos guarda, que aunque sea quitado de nosotros la vida física, siempre viviremos en Él. Y no hay que tener temor, porque nuestra vida está escondida en Él. El que debe de tener temor es el que no tiene a Cristo. Es el que no tiene seguridad de que cuando Él muera va a estar con Jesús. Esa es la persona que debe estar preocupada. Debe estar llena de ansiedad porque
su corazón no está bien con Dios. Pero aún si ese eres tú, en esta tarde tú puedes venir a Él y recibir esta seguridad. Y puedes tener a Cristo como tu escudo que te guarde y te proteja, aún de los ataques que tú ni te das cuenta. Y lo puedes hacer en esta tarde simplemente por entregar tu corazón a Él. Puedes decirle: Señor Jesús, vengo ante ti en esta tarde. Reconozco que yo he pecado contra ti. Yo he quebrantado tu ley y soy culpable. Yo te pido en esta tarde que tú me perdones por mis pecados. Yo pongo mi fe en que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Yo pongo mi fe en que tú resucitaste de los muertos al tercer día. Y ahora te pido que tú hagas en mí una nueva vida. Me des un corazón nuevo. Me llenes mi vida con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y lléname de tu gozo. Lléname de tu paz. Lléname de pensamientos de paz. Yo pongo mi vida en tus manos. Yo pongo mi confianza en ti y en tu palabra. Amén y amén. Hermanos y hermanas, si tú eres cristiano en esta tarde, acuérdate que Dios es tu escudo. Cristo es tu escudo. Pero lo que tenemos que hacer es reforzar esa fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, no dice que viene por el leer. Nosotros debemos de leer la palabra de Dios, pero la fe viene por verdaderamente oír y escuchar y obedecer lo que Dios nos está diciendo. Está hablando, cuando habla del oír, está hablando de algo íntimo. Es bien diferente que yo te escriba una carta, que yo vaya y hable personalmente contigo. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de mantener una relación íntima con Dios. Que cuando leamos la palabra de Dios, no solamente la leamos como si es algo que pasó en un tiempo pasado, pero que tengamos fe que Dios está hablando directamente a nuestras vidas. Que Dios nos está hablando personalmente a nosotros. Y eso es algo tan misterioso de la palabra de Dios, que es escrita y puede ser leído por todas las personas, pero siempre nos va a hablar de una manera personal, de una manera directa a nuestras vidas. Y Dios nos llama a que caminemos en esa intimidad, y de ahí es donde viene esa fe y esa fortaleza, que Dios está con nosotros, que Él es nuestro escudo. Si nos descuidamos de eso, nos vamos a sentir inseguros, nos vamos a sentir temerosos, nos vamos a sentir insatisfechos y vamos a dejar y abrir nuestras vidas al pecado o a cualquier otra cosa que el enemigo quiera poner en nuestro camino. Así que en esta tarde voy a orar por ti y voy a orar que el Señor traiga un avivamiento en tu corazón y reenforce en ti, que el Espíritu Santo traiga a luz y a tu mente esas promesas que Él ha hecho a tu vida, que Él te ha dado en su palabra. Y que si esta noche no conoces mucho de la palabra de Dios, te invito a que pases tiempo y le des, y no solamente que leas la palabra, pero que tengas un tiempo designado en que vas no solamente a leer, pero a estudiar lo que Dios tiene para ti. Vamos a orar. Padre Santo, santificado sea tu nombre, Señor. En esta tarde te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado una puerta a tu presencia, una puerta de refugio, una puerta de escape, una puerta que podemos venir y descansar en ti por medio de Cristo Jesús. Eres tú nuestra defensa. Tu palabra dice que el justo toma refugio en tu nombre. En esta tarde, Señor, nos refugiamos en ti. Nos refugiamos en tu palabra y en la seguridad que tú nos das. Yo pido, Padre, en esta tarde, Señor, que tú estés trabajando en nuestras vidas.
Que si hay algún pecado oculto, Padre, en nuestras vidas, que tú lo traigas a luz a nuestra conciencia y que lo confesemos y que nos apartemos y que recibamos tu gracia para caminar en santidad. Yo pido, Señor, si hay algún hermano que en esta tarde, Señor, ha sido afectado de una manera psicológica, de una manera espiritual, si su corazón ha sido lleno con temor y no puede escuchar tu palabra, que en esta tarde sean libres, libres, Señor, de ese temor, de esa ansiedad, y que tu paz, la paz de tu Espíritu Santo, Señor, llene su corazón y sus mentes. Y que de hoy en adelante, Señor, empiezan a practicar intimidad contigo, Señor, es decir, buscar de tu presencia todos los días. No solamente, Señor, no darle oportunidad a las semillas del engaño, a tomar alguna posición en nuestra mente, Señor. Pero que vivamos en fe, aferrados de tu palabra. Que tú traigas avivamiento a nuestros corazones, para que empecemos, Señor, a buscar de ti con una sed y una hambre que nunca hemos tenido, Señor. Tu palabra dice, Señor, que donde abunda el pecado, abunda la gracia. Yo pido, Señor, que en estos tiempos donde abunda la maldad, donde abunda la oscuridad, donde abunda el sufrimiento, que tú, Señor, dejes tu gracia caer sobre nuestras vidas. Que sea esa gracia manifestada, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y que busquemos la llenura de tu Espíritu Santo para caminar y ver y experimentar los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Yo pido, Señor, que tú traigas avivamiento, Padre, y que restaures, Señor, en nuestras vidas el gozo de tu salvación. Y que pongamos nuestra confianza en que tú eres nuestro escudo. Y que no dejemos que nadie nos haga que quitemos el puño, las manos, Señor, de ese escudo, de esa protección que tú nos has dado. Que nuestra fe, Señor, sea segura, que nuestra fe sea verdadera y que nunca, Padre, perdamos en nuestra vista que tú eres nuestro Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta tarde, hermanos, yo le doy gracias por estar con nosotros, por sintonizar con nosotros. Nos pueden encontrar en nuestra página de web, ivnmiami.org. Nos pueden escribir también a nuestro correo electrónico ivnmiami@hotmail.com. Estamos aquí para servirles y para orar con ustedes y para ministrarles en cualquier tiempo, cualquier cosa personal que ustedes tengan, se puede comunicar con nosotros. Estamos para servirles. Le damos gracias de nuevo y pedimos que el Señor les bendiga. De tenerle miedo al enemigo. Oh, hermano, ten confianza que Jesús está contigo. Oh, está contigo. Oh, la victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder
potestad, con el poder de su fuerza vencerá. Te sientas nunca derrotado. No, no, no. Hermano, su presencia siempre va a tu lado. Oh, oh, oh. Siempre a tu lado. Oh, oh, oh. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Con el escudo de la Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerá. Demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerá. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerá. Nos hemos adornado, nos hemos limpiado con tu sangre preciosa, oh Jesús. Hemos dejado el mundo y sus placeres y nos humillamos ante ti. Con voz fuerte